Ahora vamos a hablar con un político, porque veo que solemos decirle políticos únicamente cuando están en funciones o cuando tienen el cargo. Lo importante es que la política continúa más allá del lugar que se esté ocupando. Y el problema es que, como sigue siendo político, bueno, tiene algunas dificultades, o sea, pocos beneficios. Ustedes recordarán que hace un tiempo atrás hubo un senador, Marcelo Romano, que fue desaforado, o sea, le quitaron los fueros, sí, por un incidente que hubo, que seguramente vamos a recordar. Nadie dudó en aquel momento que en realidad el desafuero no tenía que ver exactamente con el episodio, sino con algunas otras manifestaciones que tenía y que se enfrentaba básicamente, además, a un primo de él. Y nos referimos al ex gobernador, al senador Breve, sí, que es el primo de con quien vamos a hablar ahora, que ahora sabemos ha sido imputado y entendemos que por aquel acontecimiento. ¿Cómo le va, Marcelo? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, buen día a la mesa y buen día a la audiencia. Y sí, efectivamente, cuando te toca luchar y pelear contra un régimen falaz y descreído como el que gobierna Mendoza, que no solamente ha tomado la suma del poder público, sino que además comete todos los atropellos que bueno, nos tiene acostumbrado el cornelismo, ¿no? De atrás para adelante, lo último que hemos conocido ha sido esto del azufre, ¿no? Regalar 12.000 hectáreas de la Cordillera del Sur a un grupo de amigos. Bueno, todos estos casos y todos los que han sucedido en estos 4 años mientras nos ha tocado ser senador, los hemos enfrentado, los hemos denunciado, estos casos, Portezuelo del Viento y la Oscuridad, el ataque a la 7722, bueno, y un sinfín de situaciones, el fracking con sustancias químicas, la toma de penitentes y también el obsequio a unos amigos que lo dejaron a merced de los vándalos, y no tardaron en, bueno, cobrarnos el precio que significa enfrentarlos, ¿no? Esto tiene un antecedente, Ariel, si vos me permitís hacer, claro, como decimos nosotros, abogados, una plataforma fáctica. Allá por el 28 de agosto del año 2018, los senadores de la oposición habíamos pedido una sesión especial, era un martes de agosto, donde pedíamos que se diera marcha atrás con el impuestazo. En ese momento gobernaba el ingeniero Macri. Había un fuerte aumento, no sé si ustedes se recuerdan, de los servicios públicos, sí, claro, entre 200 y 300% del agua, la luz, etcétera. Ese martes habíamos pedido nosotros una sesión especial y que obviamente no tuvo éxito porque nos dejaron sin quórum los cornejistas en ese momento. Y ahí identificamos que en una oficina contigua al recinto, o sea, pegada al recinto, donde tenemos reuniones a veces, o la podemos usar los senadores, estaba todo el grupo de infantería de la Policía de Mendoza. Entonces, a lo mejor lo recuerdan ustedes que fue noticia nacional. Bajamos con el senador de la izquierda, Víctor Dávila, y filmamos a la infantería y le preguntamos por qué, en una época democrática, en una sesión tan especial que además favorecía al pueblo, porque si me hubiese dicho que era al revés, que íbamos a imponer impuestos, pero estábamos tratando de sacar impuestos, ¿qué hacía la infantería en nuestra oficina? Bueno, fuimos desalojados de nuestras propias oficinas por la infantería. Obviamente esto no nos iba a salir gratis, ¿no? Porque el responsable directo era Gianni Benier. Más tarde, en unos días más tarde, en el Salón de los Pasos Perdidos, cuando se trataban proyectos relacionados a la justicia y los códigos de procedimiento, me acuerdo que estaba Gianni Benier, se acerca en los Pasos Perdidos y me dice: vos sos muy inteligente, pero ya te vamos a mandar un besito policial. Lo tomé como algo jocoso en ese momento. El besito policial llegó el año siguiente, en agosto del 2019, el 11 de agosto, bueno, domingo. A propósito, Marcelo, lo interrumpo por esto, porque esto que nos está contando, que le dijo en ese momento Gianni Benier, que era el ministro de Seguridad de la provincia, usted, ¿sabes?, lo tomó como una humorada y no hizo una denuncia al respecto, ¿no? No, lo tomé como una humorada. Aparte, imagínense con todas las cosas que hay en la provincia, por eso le digo que esto también tiene un tinte político y se cae por el propio peso en cuanto le relatan los hechos por qué nos sacaron los fueros. Entonces continuó esto y el domingo 11 de agosto del 2019 yo era candidato a diputado de la Nación por el espacio del doctor Labaña, a lo mejor te recuerdas, sí. Y venía
fíjese la hora, ¿no? Domingo de elecciones, 6 de la tarde, ya comenzaba el escrutinio, había cerrado, los comicios estaban cerrando, yo venía por la ruta 40 en el acceso sur, y cuando veo al costado con dirección norte, el auto de mi hija con 6 patrulleros, mi hija me estaba ayudando, obviamente. 6 patrulleros. Sí, 6 patrulleros, sí. Me asusté porque pensé que había habido un accidente. Claro, sobreabundancia de policía. Yo afortunadamente traía una persona que me manejaba la camioneta, porque imagínense, ese domingo permanentemente con el teléfono, entonces me había ayudado una persona a conducir. Afortunadamente se bajó conmigo y llegamos, yo lo primero que hice fue hablar con mi hija. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No, mirá, me pararon porque decía que venía a alta velocidad. Situación que días después, cuando uno ve el expediente en el CEO, dicen los policías que buscaban otro Clio, después se habían dado cuenta que no era el Clio de mi hija, y que habían encontrado a la mujer que venía a alta velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que la oficial que estaba a cargo me dice, no, pero la ciudadana ya está en condiciones de retirarse, ya tiene los papeles, ya le habían devuelto el documento, o sea, el carnet de conducir, y los papeles del auto que estaban en regla. Ah, bueno, perfecto. Le digo, y además me pedían que yo me identificara, no soy el padre de la chica, subo porque me tenía que ir al escrutinio. Imagínense, estamos hablando que cerraba, yo era uno de los candidatos de los 4 diputados nacionales de las principales fuerzas, y el candidato en primer lugar, con Carolina Montivero, que ya no está con nosotros, me acompaña a la fórmula. Me estaba esperando Carolina Montivero en la sede protectora y tenía que llegar. Entonces inmediatamente no tenía tiempo, ni voluntad. Si hubiese tenido voluntad de discutir con algún policía, no tenía tiempo. Entonces subí a la camioneta, mi hija obviamente se habrá ido después porque yo me fui, y llegué a la sede partidaria, bueno, todos los resultados. En el camino, cuando yo me voy, le escribo un mensaje de texto a Yanni Benier y le pongo, independientemente de la hija de quien se trate, 6 patrulleros para una chica de 20 años, sin vidrio polarizado y en un auto de modelo viejo, es una desproporción de recursos, porque la verdad que si se lo hubiesen hecho a la hija de cualquiera, se hubiese asustado igual. O sea, si lo hubiera parado un solo patrullero, mi hija se para, o sea, no iba armada, una locura. Entonces Benier tomó contacto y conocimiento por el mensaje de texto que está en las bases de datos de mis celulares, y bueno, con esos datos seguramente armó todo lo que se vino después, ¿no? Al otro día, 2 de esos policías fueron a la fiscalía y me denunciaron como que yo los había amenazado de echarlos, que era amigo. Fíjense lo que dice el policía, que yo dije que era amigo de Benier íntimo. Imagínense, si hay gente que a mí me odia, es el cornegismo, pero no de ahora, de antes. Yo no tengo poder, primero no tengo la voluntad, pero además no tengo poder para echar ni siquiera al celador de la escuela de Chilecito donde yo vivo. No tengo poder, o sea, mal podría yo haber dicho eso, porque, y en la situación, porque ahora que lo cuentan con el tiempo, es decir, la situación en un domingo, principal candidato de la fuerza política que yo representaba, tenía que ir a la conferencia de prensa que ya estaba en el búnker político de nuestra fuerza. Bueno, pasado esto, obviamente, el día lunes, martes, yo me presenté en la fiscalía. Me presenté, pero inmediatamente, mi abogado me retó, que Carlos Moyano, me dice, ¿por qué te presentaste? Porque no tengo nada que esconder. Cuando fui a la fiscalía el día martes, después de ese domingo, me dijeron, no, ya está el pedido de desafuero en marcha. Imagínense, muchachos, que el desafuero, esto yo no lo digo, lo dice Pérez Walde, quien fue juez de la Corte, que ya renunció, que se jubiló, dijo cuando le preguntaron por el desafuero del senador Romano, le dijo que era totalmente ilegítimo, primero porque la Constitución en el artículo 167 es muy claro. Dice, mire, para que le saquen los fueros a un senador, tiene que haber un delito, y esto, si hubiese existido esta discusión, hubiese sido una contravención. Bueno, un delito, dice la Constitución, y que merezca pena de prisión preventiva. Ahí sí hay que sacarle los fueros. Ni era un delito, ni merecía penas de prisión preventiva lo que me achacan. Entonces es ilegítimo el desafuero, pero bueno, esto es un escarmiento político de este grupo que maneja Mendoza, que fíjense después, muchachos, cada vez que yo asomaba la cabeza para denunciar o el manoseo legislativo por la 7722, o la oscuridad en los pliegos de Portezuelo del Viento, o ahora que denuncio la entrega de 12.000 hectáreas en el sur, siempre la extorsión política, ¿no? O había una citación, o se acercaba algún político del cornegismo como Costarelli y me decía, mirá, cuando la 7722 me acuerdo perfecto, si te dejás de joder con la 7722, nosotros nos olvidamos el desafuero, ¿viste? Ahí de pasadita en el recinto, me lo decían, ¿no? Y bueno, ahora la imputación, la verdad que
no tiene ni pie ni cabeza, nunca, pero jamás llamaron a mis dos testigos. Además, disculpe, es una imputación sobre una falta, no sobre un una delito. Contravención, exactamente, una contravención. Y además, nunca. Esto es por el código, disculpen, esto es por el cambio del código que hubo, ¿no? No, esto es por el manoseo que existen en el Ministerio Público Fiscal. Esto es el manoseo que Goulet, que es el jefe de los fiscales, que es el procurador de la Corte, se dedica seguramente a digitar absolutamente todas las causas, porque la fiscal García Cobo, que es la que me imputa, después se dio a conocer una serie de fotografías de su casamiento donde estaban los funcionarios cornejistas invitados, entre ellos Natalio Mema, ahí en el casamiento de la fiscal. Imagínense todo lo que esto significa, que te vas enterando, ¿no? Decís, bueno, la tienen todo armada estos muchachos, cuando hay que denunciar a un opositor y destruirlo, bueno, tienen todo al alcance de la mano. Cuando vos tenés que denunciar a D'Agostino porque tomó penitente y se los dio a unos amigos sin licitación, le archivan la causa. Cuando denunciás a Cornejo por el fracking con químicos, sin manifestación de impacto ambiental, te archivan la causa. Cuando Sandes se llevó media vialidad a su casa, prácticamente no sabemos qué pasó, a lo mejor le han dado hasta una plaqueta, ¿me entendés? A la que estaba con él, que le echaron la culpa, trabaja en la Municipalidad de Godoy Cruz. Los dos concejales de Guaymallén que se quedaron con el sueldo, los concejales de Marcelino Iglesias, no, están trabajando uno, no sé, viste, que le dan premio. Sí, no sé, en realidad, porque nunca habían perdido vos sos de la oposición, y bueno, te pasan estas cosas. Esto es lo que sucede. Yo te agradezco, y es con el único medio que he hablado en forma radial, no he atendido a nadie, porque después está lo otro, ¿no? Imagínate todo el laburo que venimos haciendo nosotros, legislativo, de poner y exponer, como es nuestra obligación como opositor, todas las irregularidades que ha cometido este gobierno, esta reelección encubierta del cornejismo, que es la del doctor Suárez, y no te llaman ni siquiera para preguntarte si es verdad que lo dijiste en el recinto. Y pasa una cuestión como esta, y bueno, están todos los diarios de mayor tirada, y sobre todo el diario Centenario, que bueno, obviamente tratan de masacrar públicamente a quien no es dócil al sistema y a quien los incomoda de alguna manera. Así que bueno, a 2 meses de terminar mi mandato como senador de la provincia, estoy imputado y obviamente me voy a defender, y obviamente voy a seguir haciendo mi laburo, y cuando termine de senador mi cargo, y me honró el pueblo de Mendoza, voy a seguir haciendo el mismo trabajo que lo venía haciendo antes, porque yo, sin ser senador, me tocó hacer muchas cosas, como denunciar la corrupción en irrigación y hacer que un superintendente se tuviera que ir. Lo mismo lo voy a seguir haciendo desde donde me toque, porque bueno, eso lo llevas adentro, ¿no? Bueno, pero el tema jurídico, la imputación, ¿cuál es el cargo que se le imputa específicamente? Atentado a la autoridad. Y fíjense que esto, porque te digo, está todo absolutamente armado y teledirigido contra algunos miembros de la oposición que son somos bastante incómodos, ¿no? Cuando se sancionó la ley de ficha limpia, el cornejismo incorporó un 4º inciso y dice que nadie se va a poder presentar como candidato a ningún cargo electivo, y ahí te nombra 3 o 4 tipos legales, incluyeron el de atentado a la autoridad, justo cuando se estaba desarrollando el tema por eso le preguntaba cuál era la finalidad, cargo, es que no seamos candidatos a legislador nuevamente, o intendente de mi querido pueblo de San Carlos, que puede ser una alternativa siempre vigente cuando los vecinos te dan el altísimo honor de que puedas dirigir los destinos de tu departamento, y sobre todo San Carlos, que es censurar, es impedir que puedan presentarse justamente. Claro, lo que no pueden hacer en las urnas, y menos aquí en San Carlos, Cornejo y Suárez, que son sancarlinos, no pueden venir ni siquiera a tomar un café acá a la Shell de Eugenio Busto. O sea, lo que no puedan hacer en las urnas, porque han traicionado no solamente la idiosincrasia y la raza de tu pueblo, sino que además han legislado y han gobernado en contra de este pueblo, que no solamente les dio de comer, los educó, les dio la vida, les dio el entorno, los hizo lo que son, sino que además siguen y continúan ahora persiguiendo a quien puede de alguna manera ser un obstáculo en estos territorios de forma electoral. No te pueden ganar en la urna, pero entonces te ganan en la AFA, ¿viste? En la FIFA, cuando te ganan en el escritorio. Bueno, y esto se suma también a esta observación general que hay sobre la administración de la justicia en la Argentina, y en Mendoza, que no se escapa a esto tampoco. Bueno, pero vos sabés, Ariel, que acá yo haría un paréntesis. La situación terrible es mucho más grave en Mendoza que en La Nación. En La Nación existe que cuando gana un color político se persigue al otro, esto sí es, pero acá hay un control sistemático de la suma del poder público. Controla el cornejismo, la Corte,
con su ministro político, no es que fuera un abogado de asesoría letrada que era brillante en constitucional y lo eligieron, no, era el ministro político de Cornejo, Garay. Y después, y después hicieron meter, y después hicieron jurar de Hachal, hicieron jurar a la doctora Day escondida, pobre mujer, en la siesta para tener una mayoría absoluta. Si vos te vas... Bueno, no tan pobre la mujer, porque bien podría haberse autoexcluido. Claro. Sí, sin duda. Y después si vos querés denunciar alguna irregularidad como la que se cometió en Vialidad, cuando se llevaron medio Vialidad para su casa, en el Tribunal de Cuentas tenés a Néstor Paredes, que es amigo personal de Cornejo. Sí, claro. Y si vos decís, bueno, no, mirá, fue una falta de ética lo de los concejales de Guaymallén, ¿cómo lo sancionamos? Te vas a donde está Balcel Miró, que es la Oficina de Ética Pública, un ex diputado de Cornejo, que además tiene su hermana ahora legisladora. Entonces, ¿qué independencia vos podés tener en esta Mendoza? Y gravísimo, ¿no? También, bueno, lo que yo siempre digo, el manejo de la pauta publicitaria, que sirve para proteger a un gobernador como Suárez, que lo único que ha hecho es estragos administrativos, ¿no? Desde la 77-22 para adelante, hasta la obra del siglo, que terminó siendo el escándalo del siglo como Portezuelo, que ahora tratan de echarle la culpa a la nación, pero nadie habla de la oscuridad del pliego ni de lo que técnicamente es inviable para poder llenar ese dique. Sí, y ahora habrá que ver cómo indemnizan, porque esto no se va a hacer, ya casi es un hecho de que no se va a hacer, cómo indemnizan a los protagonistas que estaban en esa UTE, ¿no? Y Carlos, cuando se puede después entrevistar, dame aire. ¿Y qué protagonista, no? ¿Y qué protagonista? Gino Hidro, una empresa, la que ganó los pliegos digitados, porque estaban los requisitos de 3 diques como Portezuelo los últimos años, ni siquiera en la Argentina se habían hecho, entraron los chinos. Esa misma empresa, Gino Hidro, la que vos decís, Ariel, que nos va a demandar, es la que dejó un dique en Ecuador. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair con 8.000 fisuras y denuncia de corrupción por las cuales Correa no puede volver a Ecuador, ¿no? Bueno, esperamos que al menos lo que queda del proceso de la justicia sea aproximadamente justo y básicamente que no sea un impedimento para que continúe usted aspirando a ocupar cargos y sobre todo cargos que le disputen poder justamente a quienes lo persiguen, claramente. Bueno, yo les agradezco absolutamente a ustedes, a la Radio Libertador, a ustedes también, a la mesa de la producción, que me dan la posibilidad de hablar, porque no es fácil encontrar un medio que a un opositor molesto al régimen falaz y descreído pueda contar la verdad de los hechos o la realidad que le tocó vivir en un momento determinado. Muchas gracias. Bueno, no, y no estaría de más decir públicamente que tenemos diferencias en algunos casos que serían irreconciliables en cuanto a la visión de Mendoza, porque lo hemos discutido también. Sobre todo en la matriz productiva, ¿no? Ariel, yo te agradezco siempre el debate de alto vuelo, porque esto es lo que engrandece y enriquece digamos el futuro de una provincia, porque tenemos visiones distintas de la matriz estratégica para sacar a muchísimos mendocinos de la pobreza, y es verdad, hay que decirlo públicamente, nos hemos peleado al aire, porque también más allá de las razones que nos mueven desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de antecedentes, uno tiene cierta pasión al discutir y a veces hemos tenido discusiones acaloradas por yo defender la ley 7722 y quizás vos por una matriz productiva distinta. Sí, seguro, pero siempre he sido con honestidad y con argumentos y respeto. Exactamente, que es lo bueno esto es lo que le hace falta a Mendoza, ¿no? Que vuelvan a discutirse grandes cosas y que volvamos a ser la provincia pionera en el oeste argentino. Fuimos una gran provincia nosotros históricamente. No puede ser que haya caído en este manejo de manoseo institucional por un grupito que se ha hecho del poder. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. Muchas gracias.